general, me interesa destacar una tendencia que se está dando en América Latina respecto a la tasa de crecimiento anual promedio en ciudades. Está bajando, pasó de 4,6 al 2% en el año 2018. ¿Qué pasa en la República Argentina? Del 100% del territorio, el 96% es zona rural y el 4% es área urbana. Y es unas 6 ciudades argentinas de mayor tamaño donde se alberga el 50% de la población. Por otro lado, las 273 localidades intermedias se denominan a las que están dentro de ese rango de habitantes, albergan el 32% de la población urbana. Estamos en una situación bastante desequilibrada en cuanto a el concepto de ciudad como ecosistema. ¿Por qué? Porque las ciudades, los entornos urbanos están disminuyendo su densidad bruta y están aumentando su expansión urbana. Fíjense que entre el año 2006 y 2016 la densidad bruta de esos grandes conglomerados urbanos se redujo un 10,8% y la expansión se aceleró de 1,55 a 2,66. Todos estos datos fueron tomados del Congreso de Ingeniería Urbana que se desarrolló en Buenos Aires en el 2016. De la expansión urbana, fíjense que el 78% es de uso residencial y lo que le sigue es uso industrial en un 11%. Y de ese 78%, fíjense que el 24% es de urbanizaciones cerradas y un 22% es de residencial urbano con el resto de las. Entonces, ¿en qué me basé para avanzar con mi análisis? Son estos 3 ejes de investigación. Por un lado, el análisis de los descriptores urbanos que hacen a lo que es el ecosistema urbano. Esto partiendo de bibliografía básica, pero a su vez analizando algunas ciudades modelos de sostenibilidad. Por otro lado, la normativa relacionada al ordenamiento. Por un lado, ver una normativa general a nivel nacional y provincial, y por otro lado, bajar a las normativas locales. Y como una tercera pata, los indicadores ambientales o indicadores de desarrollo sostenibles que se desarrollan en cada localidad, o lo que también llamamos, según la CEPAL, indicadores de tercera generación. Para empezar, me basé en el descriptor urbano, uno de los más influyentes en el resto de los descriptores que hacen al ecosistema. Y es el de compacidad urbana y uso del suelo. ¿Por qué es uno de los descriptores que tiene mayor implicancia? Porque genera una serie de implicancias en el resto de los descriptores que tienen incumbencias. Fíjense una particularidad que se analiza en las ciudades emergentes latinoamericanas, de las cuales algunas de las ciudades argentinas forman parte. Del 100% de la superficie urbana, el 54% es crecimiento urbano difuso. Y del 100% de la población, el 86% ocupación urbana y el 14% condiciones suburbanas. ¿Esto qué quiere decir? Que el 14% está ocupando un 54% de área urbana difusa. Fíjense las implicancias en el consumo del suelo y uso. Energía, consumo de agua, pérdida de biodiversidad, pérdida de capacidad de distribución del agua, emisión de gases de efecto invernadero, compacidad y proximidad del transporte de información, consumo de espacio verde y accesibilidad al espacio público. Si analizamos la compacidad urbana en relación a los otros descriptores, podemos mencionar al tema de la movilidad urbana como uno de los factores más relacionados o más con una relación más intrínseca. ¿Por qué? Fíjense que las emisiones de gases de efecto invernadero en ciudades con tipología de baja densidad son 158,5% mayores a las emisiones que se dan en un modelo de ciudad compacta. Y por otro lado, fíjense que si hablamos de movilidad, decimos que la movilidad o el transporte representa entre un 20 y un 60% de las emisiones totales de gases de efecto invernadero. Y de esos, un 90% están asociadas al transporte terrestre. Por otro lado, tenemos también lo que respecta a las áreas verdes y al espacio público. En este sentido, trabajar en base al paisaje como una herramienta operativa y no solamente a la cuantificación del espacio verde o del espacio público, sino también a la calidad y a la accesibilidad. Como dije anteriormente, la capacidad y uso del suelo, según la bibliografía, según los casos estudiados, está intrínsecamente asociada a la movilidad y tiene
gestión de las emisiones, gestión del agua. Y acá lo que hago es, más o menos, resumirles mediante qué indicadores de tercera generación podemos analizar cada uno de estos descriptores desde las administraciones públicas, desde los gestores, de aquellos que hacen ciudad, incorporando indicadores no solamente a modo retrospectivo, sino también generando escenarios prospectivos para analizar políticas públicas. Ahora bien, otra de las patas de la investigación era el tema del paradigma ambiental y qué pasa con el derecho en la Argentina. Hay una gran producción de leyes, algunas muy incipientes, otras no tanto, y hay una cierta distancia respecto a la efectividad y la puesta en práctica de las mismas. Tenemos algunas leyes declarativas que no se trasladan instrumentos específicos para volcarnos a la realidad, hay una demora en el dictado de los reglamentos, hay una cierta debilidad en los órganos, sobre todo de control, hay cierta enunciación de programas sin una medición de los resultados, hay una fragmentación de las normas y superposición de organismos de control que genera una diversidad de competencias. Por un lado, lo que se observa es que tenemos el ordenamiento territorial y por otro lado el ordenamiento ambiental. ¿Qué pasa? El problema territorial en sí es un problema, es una cuestión de relaciones. O sea, si nosotros seguimos trabajando el ordenamiento territorial por un lado y paralelamente el ordenamiento ambiental, nos podemos encontrar con problemáticas y nos encontramos con que la ciudad avanza a un ritmo y las leyes quedan desactualizadas, la gestión pública va por detrás de lo que avanza en esas ciudades. ¿Qué pasa? Si nosotros trabajamos en ordenamiento urbano ambiental, estamos articulando ciencia, gestión, proyecto y estamos afrontando en cierta forma la incertidumbre con la cual se planifica en la contemporaneidad. Por supuesto, todo esto son desafíos para los decisores, para los que gestionan la ciudad y para también las instituciones que acompañan. Estas son las tres ciudades que tomé como modelo. Fíjense, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el factor de relación entre la expansión urbana y el incremento poblacional entre el 2006 y el 2016, en el caso de la Ciudad de Buenos Aires se mantuvo. Pero fíjense lo que pasó en la Ciudad de Rosario y la Ciudad de Santa Fe. Pasó de 1,7 a 6,8 y en Santa Fe de 0,7 a 5,1. Fíjense los tipos de crecimiento que se dieron. En el caso de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el 53% fue por expansión. En el caso de la Ciudad de Rosario, el 60%. Y en el caso de la Ciudad de Santa Fe, el 48%. Ahora bien, fíjense que en el caso de la Ciudad de Rosario, tiene un 21% que se da expansión por completamiento urbano. El completamiento urbano es justamente tratar de llenar esos vacíos urbanos y evitar que la mancha urbana siga extendiéndose. Entonces, hay políticas para esto y formas de gestionarlo. En el caso de la Ciudad de Santa Fe, fíjense que solo el 9% se dio por completamiento. Y una particularidad que tiene, no sé si todos están al tanto de lo que es el FOT, factor de ocupación total, es decir, en una parcela, ¿cuánto puedo ocupar yo de esa parcela? De ese 21%, solo el 21,1% tiene un FOT de 3,5 igual o superior. Y fíjense que en la Ciudad de Santa Fe solamente el 8,4%. A su vez hay dos estrategias que me gustó rescatarlas, no porque estén bien o mal, no voy a hacer un juicio de valor, simplemente ponerlas en evidencia y rescatar las distintas formas en que se puede implementar esta estrategia. En el caso de la Ciudad de Rosario se trabajó por acupuntura urbana. Es un concepto que trabaja el decrecimiento de la densidad edilicia desde el centro hacia la periferia y que trabajó destacando un área central, un primer anillo perimetral y áreas particulares en los entornos más externos. Y trabaja, por ejemplo, en tramos de completamiento, tramos de preservación y, no me acuerdo, después del primer anillo perimetral, trabaja por áreas de tejido, por corredores urbanos y la particularidad también de las áreas particulares es la generación de reservas de terrenos para planes especiales. La distinción que puedo hacer con la Ciudad de Santa Fe es que el fomento de la densificación se da en torno a corredores lineales.
se supone que los estudios vieron que esos corredores lineales justamente tenían la capacidad de carga como para aumentar la capacidad edificatoria. En el caso de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, lo que quiero rescatar es las unidades de inteligencia territorial, es decir, esto de trabajar en base a datos científicos, acumulación de datos, estudios de datos, y acá lo que me interesa rescatar es que estas unidades del sistema de inteligencia territorial trabajan, o al menos hacen el intento de trabajar con indicadores de tercera generación, es decir, que en un indicador yo entrecruzo diferentes indicadores simples, indicadores de primera o de segunda generación, y en un solo dato obtengo una multiplicidad de conocimientos de un determinado sector de la ciudad. Por ejemplo, el índice de complejidad urbana relaciona los usos existentes, esto es la mixtura de usos. Cuanto más mixtura, aumenta mi índice. En el caso de, por ejemplo, el índice de capacidad corregida, me relaciona el espacio construido y la accesibilidad al espacio público. En el caso de, por ejemplo, el uso residencial sobre el total del área, el estudio de zonas centrales y subcentralidades especializadas y no especializadas, el índice de espacio verde público por ubicación. Esto es interesante porque no solo se trabaja en base a la cantidad, sino a la accesibilidad. Por otro lado, me interesa destacar en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires el trabajo en base a un índice de sustentabilidad urbana. Este índice de sustentabilidad lo que pone en evidencia es también en un solo indicador una multiplicidad de cruces de otras informaciones cuyas variables son, por ejemplo, espacio público, transporte y movilidad, producción de empleo, patrimonio urbano, hábitat, vivienda, etc. Y por último, la red de unidades de sustentabilidad básica. Esto se estuvo trabajando para las reformas del código, ahora este último tiempo. De vuelta, no un juicio de valor de esto, simplemente quiero destacar, es una propuesta más de análisis. ¿Por qué? Porque trabaja en base a una escala en la que se pueden detectar diferentes indicadores o cómo trabaja la ciudad en una escala intermedia, es decir, no está trabajando a escala barrial o regional, pero tampoco está trabajando parcela a parcela. En este caso, por ejemplo, se trabaja en base a supermanzanas, y lo que me interesa es que en un solo dato pone en evidencia lo que hace a la densidad estructural, lo que hace a las características socioeconómicas y lo que hace a la movilidad. Por último, también en la reforma del código, esto de aumentar la capacidad constructiva de la ciudad, por supuesto, es para ponerlo en dudas. Se estipula un aumento del 20% de la capacidad constructiva y, sin embargo, hay estudios que destacan que todavía la ciudad tiene un 44% que no creció, que está dentro de los rangos admisibles y que todavía no creció. Entonces, reformar un código para proponer un aumento de capacidad constructiva cuando todavía no fue construido todo lo posible también es discutible. También se trabaja en la altura máxima de construcción. Se elimina el FOD, un factor matemático que está trabajado en Santa Fe y en Rosario. Es también discutible porque qué pasa con la diversidad de cada barrio, de cada cuadra. ¿Qué es lo que quiero decir el trabajo? Es bastante más extenso, yo traté de rescatar aquello que me llamó la atención, que quise poner en valor. Lo que sí da como resultado que los procesos de revisión de la normativa no avanzan al mismo ritmo que los procesos de expansión territorial. Esto un poco tiene que ver con el tema de la gestión municipal, los lapsos de una gestión de 4 años, qué pasa con los plazos y los lapsos de un plan de ordenamiento territorial mucho más largo y a largo plazo. O sea, qué pasa cuando hay cambio de gobierno, cuando hay cambio de gestión. ¿Qué pasa desde la gestión pública con las regulaciones específicas que son más fáciles de actualizar o de cambiar que los planes de ordenamiento más generales? Si realmente esas especificidades de cada plan particular están atadas a un plan general o son ordenanzas parciales que lo único que intentan es poner a la ciudad en un papel de ciudad verde para venderse hacia lo global, dejando de lado un poco lo local. ¿Qué
¿Qué pasa con las visiones particionadas de todo ese ecosistema urbano? En este sentido me parece importante destacar la importancia de trabajar con catastros actualizados y multifinalitarios. Es algo que sabemos que no es lo mismo la Ciudad Autónoma de Buenos Aires que Rosario y Santa Fe. La capacidad económica en este sentido tiene una gran influencia, pero es importante también en este punto el hecho de la participación de las ciudades en diferentes redes, en diferentes, diríamos redes. ¿Por qué? Porque a veces esas redes implican un financiamiento externo y cuando la red desaparece, la ciudad, sobre todo las ciudades intermedias o ciudades de menor escala, quedan sin recursos propios. Eso es todo. Por ahí es un poco rara la forma en que los puse quizás. La investigación es bastante más amplia, pero bueno, traté de rescatar los puntos, estas tres patas que hacen a ella. Gracias.